Hola a todos, me siento inmensamente feliz, bendecida y agradecida por estar nuevamente aquí después de tantos meses de ausencia, que en este video voy a comentarles el porqué de la ausencia. Y tiene mucho que ver con el tema. El tema es, ¿has escuchado muchas veces de que las enfermedades son somatizaciones emocionales? Pues, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra salud? Pues aquí se lo voy a comentar y sobre todo porque he comprobado muchísimas cosas. Así que atención, voy a empezar diciéndote de que recuerdes de que somos energía. La física cuántica comprobó de que el átomo es energía, se ve como una espiral de energía, por lo tanto la célula es energía. También comprobó que cuando se observa un cuerpo, pues cambia el cuerpo de acuerdo a la forma como nosotros observemos. Esto lo que indica es que somos transformables. Entonces, recuerda eso, nosotros somos transformables y la célula es transformable, puede regenerarse. Voy a empezar diciéndote también qué es la enfermedad. La enfermedad es información. Cuando da una enfermedad es porque nos está indicando de que algo no funciona. Y no funciona ahora, no. Puede ser que no venga funcionando desde hace mucho tiempo y se viene acumulando y de acuerdo a eso pues es el grado o también el lugar donde nos dé la enfermedad. Entonces la enfermedad realmente lo que viene es ayudarnos. Nos está diciendo, mira, esto no te funciona en tu vida. No funciona y vives en depresión, en tristeza, en ira, en culpabilidad. Entonces eso se ve reflejado en la enfermedad. Pero ¿por qué no tenemos culpabilidad? ¿Por qué tenemos ira? ¿Por qué tenemos tristeza? Pues no lo hemos solucionado y lo venimos arrastrando y eso se ve después en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa allí? Dice, pero si yo no quiero vivir así, o yo realmente no soy así, o no veo así. Lo que pasa es que esto puede ser de una manera consciente o de una manera inconsciente. El 95% de la vida la vivimos de una manera inconsciente. Nosotros vivimos en automático y si nos termina el día, la vida, y no miramos ni siquiera lo que hicimos, ahora mucho menos prestamos muchas veces a las emociones que sentimos, qué es lo que estamos sintiendo, qué lo originó para ir a sanarlo. Entonces, cuando realmente llega el dolor, ahí sí, wow, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí sí me centro en ese dolor porque me lo está pidiendo el cuerpo, porque me lo está diciendo. Entonces, ahí sí paro y ahí sí vivo en el momento presente. Pero resulta de que allí no me puedo quedar. Porque recuerda que la enfermedad es información y lo que tengo que mirar es porque me está dando este dolor. Entonces, cuando nosotros aprendemos de una manera proactiva o aprendemos con el dolor. Entonces, muchas veces, o la mayoría de la gente, o a la mayoría nos pasa de que hasta que no llega el dolor, no nos centramos a ver qué es lo que pasa. Pero resulta de que cuando llega ese dolor, entonces, ¿qué pasa? Le estamos dando toda la fuerza a él. Y mucho más cuando, digamos, te dicen, no, es que tienes una enfermedad como el cáncer. ¿Qué es lo primero? Pues, me voy a morir. Entonces, el temor, la inseguridad, la depresión. Muchas personas de cáncer mueren más por la depresión que por la enfermedad. Y pasan muchas enfermedades. Pasan muchísimas enfermedades. Entonces, cada enfermedad te trae una emoción, entonces te vuelve inseguro, te centras en ella. La diabetes, entonces ya te centras en la alimentación, en la vida que tienes que seguir, todo lo cambias y te vas dando fuerza y fuerza y fuerza a esa enfermedad y resulta de lo que estás haciendo es alimentándola para que ella se acreciente y se acreciente. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero es entender de que la enfermedad es un proceso que estás viviendo, que tú no eres la enfermedad. Por lo tanto, lo primero que debes dejar de repetir es tengo, porque cuando tú dices tengo tal enfermedad, la estás volviendo tuya y cada vez la está apropiando más de ti, hasta que se vuelve natural que eres esa enfermedad. Tú no eres esa enfermedad. Empieza a cambiar esa palabra por elijo. Elijo, ¿y qué eliges? Eliges no tener esa enfermedad y vas a poner esa enfermedad al frente. Esa es una enfermedad que vino a enseñarme algo, pero adiós, está allí, no más. Lo segundo es quitarle el
poder a la palabra. Resulta de que cuando yo te decían tienes diabetes o tienes cáncer, entonces tú lo asocias, por ejemplo, al cáncer con la muerte de una. Entonces por eso te llega la depresión, la tristeza, el me voy a morir. Lo primero que es aceptar y comprender que sí, vamos a tener un fin y nos vamos a morir. Es lo primero que hay que comprender. Lo segundo es no darle fuerza a esa palabra, porque realmente lo que yo te decía, tú no eres esa enfermedad. Pasa como cuando tú recibes un insulto. Cuando recibes un insulto por la calle, usted dice, ve, ¿qué le pasará a esa persona? Está loca, de alguien que no conoces. Si te dicen un insulto en chino o en otro idioma que tú no entiendes, pues tú no entendiste y adiós. Pero si te dice un insulto tu pareja o alguien de tu familia o alguien muy cercano a ti, tú reaccionas. Ahí le estás dando todo el poder a la palabra. Resulta de que lo mismo pasa con la enfermedad. Tú no puedes darle el poder, porque muchas personas cambian toda su vida por esa enfermedad. No, claro que tienes que hacer un proceso, tienes que mirar cómo lo vas a manejar, ir al origen, sanarlo y todo, pero entonces no darle todo el poder, porque las personas funcionan en pro de esa enfermedad. El pensamiento todo lo dirigen a esa enfermedad y resulta que lo que están haciendo es dándole todo el poder. Estás dando todo el poder a la enfermedad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decodificarla. Puedes utilizar un sistema de decodificación, por ejemplo. Una cosa es cuando tú dices tienes cáncer y dices la palabra cáncer, y otra cosa es cuando tú digamos el revés de cáncer. Cáncer es recán. Cuando tú dices recán, usted dice, mira, esa persona tiene recán, o me dijeron que tenía recán. Y usted dice, recán, ¿eso qué es? ¿Recán qué es? ¿Has visto? Y es la misma palabra, pero solamente que al contrario. Entonces, cuando tú ya separas la enfermedad de ti, la pones al frente, ya tienes ganado un gran porcentaje. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Resulta de que como nuestras células son energía, pues nosotros somos un cuerpo de energía y de luz. Entonces se forma un campo electromagnético de energía. Resulta que ese campo electromagnético recibe toda esta parte exterior, que es cuando nosotros reaccionamos ante las emociones, cuando nosotros exteriorizamos esas emociones. Entonces, como tienes problemas económicos, tienes problemas con tu pareja, tienes situaciones en todo lugar, entonces vives en ira, en rabia, resentimiento, vives con culpabilidad, vives en el pasado, pues ese campo energético lo que está recibiendo es eso. Ese campo te trae a ti y traspasa a ti a través de la sangre. Resulta de que la sangre te va a transportar esa emoción, esa frecuencia. Esa frecuencia va a dar a la célula y la va a recibir la glucoproteína, y en esa glucoproteína lo que te va es a decir, ella es la que dice, oye, ¿qué tipo de frecuencia es la que recibo? Y luego va a ir a la membrana. ¿Qué está diciendo allí? De que tu célula se contaminó de esa situación o esas emociones que tú estabas viviendo. Esto lo puedes mirar muy bien en la epigenética, o sea, es que todo está comprobado científicamente, ni es que se lo están inventando nadie, no, cada vez vemos más experimentos, más cosas donde se están comprobando que realmente nosotros podemos modificar muchas cosas en nuestra vida, pero todo depende de ti. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que tu cuerpo es el reflejo de lo que tú estás viviendo. Que no se entera, pues no te enteras, pero que tienes que hacer un par en tu vida y decir, oye, ¿qué es lo que me pasa? Pues hay que hacer un par en tu vida. Pero el cuerpo, si no te gusta, pues mira, cambia tu exterior. Cuando tú cambias tu exterior, cambias tu interior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vivir en emociones potenciadoras. Las emociones potenciadoras son las que te ayudan a ti como a crear una capa, un escudo contra las enfermedades. Como vivimos en una frecuencia y esa frecuencia atrae, porque eso es otra cosa, la misma frecuencia en la que nosotros vivimos atrae y se vuelve... a ver, se me fue la palabra en este momento, pero se vuelve afín a ello. Entonces todo lo que atraes es lo que tiene que ver en la frecuencia que tú vives. Entonces, si tú vives en felicidad, pues vas a traer felicidad y tus células se van a estar sanas, van a estar regenerándote, van a estar potenciándose cada vez. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vivir en felicidad. Inclusive si tienes esa enfermedad, tenga la enfermedad que sea, vivir el proceso
en felicidad. Vivir el proceso en felicidad. Cuando tú comprendes qué es lo que ella te está diciendo, entonces tú miras, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo la enfermedad? Pues voy a ir al origen. ¿Cuándo fue desde cuándo te surgió esa enfermedad? ¿Qué estabas viviendo en ese momento? Entonces tienes que mirar qué estabas viviendo en ese momento, y a veces hay un momento gatillo, un momento donde se activa la enfermedad, y es porque o ya vienes arrastrando mucho tiempo, o es que tuviste un momento de tanta fuerza que le diste a esa emoción limitante que de una la célula o tu cuerpo reaccionó. Entonces lo primero que tienes que mirar es el origen. A ver, ¿cuándo? ¿Desde cuándo me enteré yo de esta enfermedad? ¿Desde cuándo me estoy sintiendo con estos síntomas? Valga la redundancia, ¿desde cuándo tengo yo estos síntomas? Y en ese momento, ¿qué estaba pasando en mi vida? ¿Qué estaba viviendo? Pues ir a solucionarlo y vivir en plena coherencia entre lo que es el pensamiento, la palabra, la emoción y la acción. No es que yo diga, sí, no, yo lo voy a cambiar y vivo en felicidad, pero por dentro estoy hecha un desastre. No, si tú no tienes esa coherencia es donde está el conflicto emocional, y ahí es donde está el cóctel que se te va a ver reflejado mucho más rápido y más fuerte en la situación que tengas. Entonces, cuando a ti te dicen que tienes una enfermedad, pues asúmela con total tranquilidad. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué información me trae? ¿Por dónde tengo que mejorar mi vida? ¿Y cómo empiezo a solucionarla? Y empiezas a solucionarlo, pero no a cargarla y alimentarla con más emociones limitantes. Entonces, vivir el proceso en felicidad es la mejor sanación que tú vas a hacer. Cuando tú empiezas a aceptar y a comprender y enseguida a vivir cada momento de tu vida disfrutando, haciendo lo que te gusta, apasionado con lo que haces y feliz, seguramente de que vas a poder lograr muchas cosas, y sobre todo vas a lograr sanarte. Y tengo la experiencia de 3 personas que tuvieron cáncer. Uno era cáncer en el hueso, otro era cáncer en el estómago, y la otra niña tenía cáncer en el seno. Hablo de estas 3 personas porque a mí me causaba mucha curiosidad de que iban a este proceso tan fuerte que la quimioterapia, y salían felices. Y empezaban a dar chistes, empezaban a hablar como si no hubiese pasado nada, y estas 3 personas se sanaron. Entonces desde allí yo me empecé a preguntar, esto hace unos años, y yo me empezaba a preguntar, oye, increíble, inclusive yo lo relacionaba con la cultura, porque ellos precisamente los 3 venían casi todos de partes costeras y la gente es muy alegre. Entonces yo decía, oye, qué tan especial la manera como ellos asumen esta enfermedad y cómo la viven, y es que vivían en total felicidad. Ellos cada momento lo disfrutaban, se alegraban, bueno, increíble. Entonces eso me pudo demostrar a mí de que realmente cuando tú vives en felicidad, cuando tú vives en alegría, pero realmente pues vas a lograr sanarte. Ahora, en mí pasó que yo tuve un accidente hace 3 meses. Hace 3 meses tuve un accidente. Cuando yo entré a la clínica, cuando me entraron, recuerdo que decían que tenía líquido en el abdomen, tenía el hígado perforado, tenía el vaso roto, tenía el pulmón roto, tenía líquido en el tórax, y bueno, ya tenía también la pelvis con una fractura. Entonces recuerdo que yo escuchaba que le decían a mi hermana, lo único que tienes que hacer es orar, no hay más que hacer. Y yo no me centraba en eso. Jamás yo sentí angustia, jamás yo sentí preocupación, jamás yo sentí tristeza. Yo lo único que decía era, gracias, Padre, por estar viva. Gracias, Padre, por estar viva. Y empecé a autosanarme. Entonces empecé a visualizar cada una de mis células, cómo se iban restaurando, cómo se iban regenerando. Empecé a ver mi hígado sano, empecé a ver el vaso sano, empecé a ver el pulmón sano. Y a pesar de que la respiración como se dificultaba, la meditación era muy complicada,
porque yo cerraba mis ojos y yo no veía sino ramas y ramas, porque en el accidente pues se veía árboles y eso, entonces parece ser que eso me quedó y yo volvía y repetía, y la respiración, la meditación se trabaja mucho con la respiración, también se me dificultaba, y sin embargo yo repetía, yo insistía, y lo único que había en mi pensamiento era regenerar mis células y ir sanando parte por parte. Recuerdo escuchar, porque yo lo que hacía era escuchar, que el cirujano les decía que yo estaba programada cuando entré como a las 3 horas para la cirugía. Estaban esperando que el quirófano se desocupara, y entonces resulta de que no se desocupaba. Creo a las 4 horas me hicieron un examen nuevamente, me hacían TATs, resonancias, todo para mirar, y resulta que a las 4 horas miraron que el líquido se estaba saliendo, que el líquido se estaba absorbiendo. Entonces yo escuché que la cirujana dijo, ya tiene mucha capacidad para su organismo, tiene mucha capacidad para autosanarse. Dijo, esperemos, démosle 6 horas. Y a ver, porque ellos pues había que hacer varias cirugías. Entonces resulta de que a las 6 horas ella fue y definitivamente tomaron la decisión de que no me hacían ninguna cirugía, que en mi cuerpo mismo estaba absorbiendo los líquidos y el hígado se estaba restaurando, el vaso se fue sanando. Bueno, yo salí de la UCI como a los 10 días y los médicos decían que era increíble, increíble mi evolución. Ellos no se creían la sanación que yo había tenido, pero yo sí lo sabía. Yo me la había pasado todo el tiempo meditando en la regeneración de mis células, en la regeneración de cada uno de mis órganos, en ver cómo los líquidos se absorbían, en ver cómo respiraba mejor. Aparte de eso, me centré en estar solamente agradeciéndole a Dios. Yo creo en el Creador, agradeciéndole a Él, y me sentía feliz, bendecida y agradecida. Quiero decirle que en ese accidente murió mi madre, y sin embargo yo me sentía feliz. Yo me sentía feliz, yo estaba viva y yo sabía que ese era el momento de ella, de que su alma iba a evolucionar, de que su alma continuaba su camino. Entonces yo era la que quedaba aquí y empezaba mi trabajo de sanación y a ver qué era lo que estaba aprendiendo. Quiero decirte que cuando llega una enfermedad, pues hay un trabajo de algo que no estás haciendo, no está funcionando en su vida. Y cuando viene un accidente es porque también pasa de que en esos días tú tienes que hacer un cambio y de pronto te ha costado tomar una decisión. Pues ese accidente te organiza la vida. Cuando tú no organizas la vida se te encarga de organizártela. Y si tienes que estar en un lugar, tienes que estar realizando algo, haciendo algo, crear algo, y que tú le has dicho, oye, después, y vas pasando, pues la vida te pone al frente y te dice, oye, no, es que no puedes esperar más, es que es este el momento, y te ubica en el momento. Y eso es lo que pasa con los accidentes, y eso es lo que me pasó a mí. También te quería decir de que después de la cirugía en la pelvis me dijeron que yo tardaría más o menos de 1 año a 1 año y medio para caminar, para sentarme pues más o menos unos 6 meses. Bueno, era un proceso así. Pues yo te quiero decir de que yo estoy en esta silla de ruedas, pero que ahora me puedo levantar, puedo estar de pie, puedo moverme, movilizarme, y que me dijo la persona que me vio, el último ortopedista que me vio, me dijo que yo parecía como si llevara 8 meses de cirugía. La evolución ha sido increíble y yo sé que yo voy a caminar dentro de unos muy pocos mesecitos, unos días, porque el tiempo lo ponemos nosotros. El tiempo es el creador, y ellos solamente guían e informan para nosotros hacer el trabajo. Entonces lo primero que tienes que hacer es elegir vivir. Es lo primero, tomar la decisión de vivir. Soy yo la que elijo y quiero vivir. Segundo, vivir el proceso en total felicidad, agradecimiento, vivir bendecida siempre, gracias. Tercero, estar enfocada en qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que me está enseñando, cuál es el origen, ir a sanar lo que tengo que sanar y cambiar lo que tengo que cambiar,
y vivir en emociones potenciadoras, empezar a gestionar mis emociones, empezar a vivir en completa felicidad, empezar a vivir todo lo que tú vivas, no importa lo que sea, porque eso es lo que vinimos a aprender. Entonces disfrutemos del proceso, vivamos en felicidad del proceso y vas a ver cómo se te va organizando todo y se te va solucionando, porque es la frecuencia que tú estás emitiendo. Así que empecemos a mirar la vida de una manera diferente y recuerda, si no te gusta lo que estás viviendo, solamente cámbialo, ve al origen y sánalo.